el ministerio profético es de los más importantes en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Así como el Señor estableció cada ministerio para edificación del cuerpo, para perfeccionamiento de los santos, requerimos del ministerio profético para traer dirección, exhortación, consuelo, como lo mismo habla la palabra. Pero así como de efectivo es el ministerio profético en cuestión de bendición, también es sumamente peligroso cuando se usa o se ejerce el don en corazones inmaduros. Es decir, hay profetas que te pueden dar una palabra del Señor, pero su interés personal no es de que tú crezcas o que seas bendecido o que haga la voluntad de Dios. Su interés es de que a través de lo que Él te está diciendo, abusando de la posición que Dios les dio, es sacar provecho de lo que Dios te ha dado a ti. Eso es una realidad hoy en día, y por muchos años ministerios proféticos, apostólicos, pastores, evangelistas, maestros, cuando el corazón no está enfocado en Cristo, siempre va a buscar cómo llenar vacíos para sacar provecho de las ovejas. Amén. Ahora, esto no es nuevo, sé que usted lo ha visto, ha escuchado de alguien, pero vamos a ver qué dice la palabra. Quiero que vaya conmigo a Primera de Reyes 13, 18. A partir de ahí vamos a ver una historia muy impactante y que hoy en día tristemente sigue sucediendo en nuestros tiempos. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Vamos a ir al verso 18. Si ya lo tiene, dígame amén. Primer libro de Reyes, capítulo 13, verso 18. Muy bien, no se lo aquí tiene en pantalla, pero quiero que usted también lo busque en su Biblia. Dice el verso 18. Es el primer 13, 18. Capítulo 13, verso 18. Listo. Y el otro le dijo ¿qué? Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy ¿qué? Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y agua. Fíjese esto. De entrada te está diciendo aquí la palabra que un profeta puede profetizar mintiéndote. Esto es lo primero que menciona. De entrada el versículo dice, y el otro le dijo, el profeta dice, mintiéndole. Es decir, la Biblia me está diciendo aquí empezando que hay ministerios que van a usar el nombre de Dios diciéndote que Dios le dijo, que un ángel le dijo, cuando en realidad Dios jamás ha hablado una sola palabra. ¿Está conmigo? Hay ministerios hoy en día que usan el nombre de Dios para sacar provecho de lo que Dios te ha dado a ti. Y no les importa mentir, no les importa manipular, no les importa usar la palabra o el nombre de Dios solamente para convencerte y tomar de lo que Dios te ha dado aquí. Amén. Ahora, el verso 18 dice, y un ángel ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y agua. Es decir, este verso me está diciendo que es posible ser profeta y también ser un mentiroso a la vez. Es posible decir que Dios me dijo y en realidad Dios no me dijo nada. Es posible tener un título ministerial y usar el don del ministerio que Dios me ha dado únicamente para mis propios intereses personales. El verso, vamos a ver el verso 19. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Verso 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Dice el verso 21 nuevamente, y clamó el varón de Dios que había venido de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová. Fíjese,
Les pongo en contexto. Ese verso está hablando de un profeta viejo y un profeta joven. El profeta joven había recibido instrucción de Dios que solamente pasara por ese lugar, diera la palabra que Dios le había dicho que dijera, y la otra instrucción fue: cuando termines de dar el mensaje, no te regreses por el mismo camino, ni tampoco te detengas a comer pan y a beber agua en ninguna casa de esa ciudad. Esa fue la instrucción que tuvo el profeta joven. Pero cuando el profeta viejo se enteró que había un profeta joven en la ciudad y que ya se iba, él vino y trató de convencerlo. Vino este profeta joven para tratar de hablarle y convencerlo. Ahora, aquí hay una cosa que Dios nos está enseñando. Profeta viejo, espiritualmente no está refiriéndose a una persona mayor de edad o de edad avanzada. Un profeta viejo es aquel cuyo tiempo ya pasó. Es decir, aquel que profetizaba, pero ya no profetiza más. Aquel que antes fluía en lo profético, pero ya no fluye. Entonces, lo único que le queda a un profeta viejo que ya no está ejerciendo porque Dios no le habla, solamente es agarrarse de su posición ministerial para seguir manipulando a las masas. Es decir, viene un profeta joven que dice: Dios me dijo que no me regresara, que no comiese pan. ¿Y qué es lo que hace el ministerio viejo? Ahorita voy para allá. El verso 21 dice: si este profeta viejo que antes ya no hablaba, de pronto el verso 21 dice que este profeta viejo ahora estaba profetizándole, ¿a quién? Al profeta joven. ¿Cómo es posible? Si el profeta viejo no profetizaba, ahora lo está haciendo después de muchos años. Tienen que entender algo. La unción que carga un ministerio joven, la unción que carga, cuando digo ministerio joven, no quiero decir tampoco a alguien de su edad joven. Estoy hablando, o espiritualmente, lo que nos dice la palabra, la revelación del ministerio joven es un ministerio que no se ha corrompido. Es un ministerio que no está caminando en corrupción. Eso es lo que se refiere el ministerio joven, el profeta joven. En cambio, el profeta viejo es alguien que se ha corrompido, y ahorita lo vamos a ver más adelante a la luz de la palabra. Entonces, este profeta corrupto ahora le está profetizando verdaderamente al profeta joven. ¿Sabe por qué? Porque la unción que cargaba el ministerio joven al llegar a la casa del ministro viejo comenzó a activar lo que estaba muerto en este profeta viejo. Cuando Dios te manda a un lugar donde aparentemente no fluye el Espíritu Santo, donde aparentemente no hay palabra, donde aparentemente no hay milagros, porque nadie cree en eso, de pronto Dios te manda a hablar una palabra, donde estás ahí presente, y comienza a suceder algo en el corazón de la gente. La gente comienza a volver a tener una esperanza. La gente comienza a escucharte. Y cuando digo profeta, no solamente estoy hablando de personas que dicen: es que Dios me reveló algo. Profetas son aquellos que están comunicando lo que Dios habla, y todo lo que Dios habla está escrito aquí. Así que cuando usted está declarando palabras, usted es profeta del Señor donde quiera que le ponga. Por eso, cuando usted está predicando en su trabajo, con su familia, en conversa, con amistades, etcétera, etcétera, cuando usted únicamente está presente ahí comunicando el mensaje del Evangelio, algo está activando en el corazón de la gente. Está volviendo a creer, está volviendo a querer buscar la palabra, está volviendo a querer a su fe activarse. Es por eso que este profeta joven, al entrar en la casa del profeta viejo, entró al lugar donde ya Dios no hablaba, pero la sola presencia y la unción que cargaba comenzó a activar nuevamente en el profeta viejo lo que jamás había vuelto a hacer, que era hablar en el nombre del Señor. Fíjese esto, el verso 22 dice: si lo que volviste, y está hablando de las consecuencias, dice: no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Es decir, no tendrás una muerte honorable. Las consecuencias de la desobediencia a una instrucción de Dios irremediablemente va a ocasionar deshonra a ti y a todo tu linaje. Tanto así que este profeta joven ni siquiera se le menciona una descendencia, porque Dios tenía planes, pero la desobediencia de este profeta joven, la inexperiencia de este profeta joven, trajo como muerte todo su ministerio, su llamado y propósito. Ahora, en su casa quiero que usted lea desde el capítulo 11, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, léalo, porque el contexto completo está desde el capítulo 11. Es más, quiero que vaya conmigo, Primera de Reyes 11, vamos 2 capítulos atrás,
ahí mismo, Primera de Reyes, pero capítulo 11. Todo el capítulo 11 comienza a describir cómo Salomón se perdió totalmente. ¿Sabe qué? ¿Cómo recuerda que era Salomón el hombre más que? Era el hombre más sabio del planeta. Y aún con toda su sabiduría, con todas sus riquezas, con todo su poder, ¿sabe qué lo corrompió? Las mujeres. El unirse a mujeres que Dios le dijo no te unas, hay cuenta que fue el más sabio. Imagínense, el hombre más sabio terminó sucumbiendo ante los deseos de sus 700 esposas y sus 300 concubinas. Imagínense tener 1000 mujeres con las cuales él está complaciendo para que todo se vaya bien. Complació a 1000 mujeres y al único que debió complacer le dio la espalda. ¿A quién era? A Dios. Al que había charlado cara a cara 2 veces en la Biblia que lo menciona, le dio la espalda. No te unas con aquella. Hay cuenta que le dijo, únete con ella y con todas. Y ahí andaba. La Biblia dice que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Impresionante. Verso 11, fíjese, capítulo 11, verso 11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. A causa del pecado de Salomón, el reino no iba a ser para sus hijos, se lo iba a dar a un siervo, a un servidor, a un sirviente de Salomón llamado Jeroboam. Ya le he hablado anteriormente de Jeroboam y lo que representa, pero ahorita lo voy a tocar así por encimita porque ya lo hemos visto. Verso 12. Sin embargo, dice: no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, al cual yo he escogido. Vaya conmigo al verso 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, ¿quién? Le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y ese estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y me han adorado, a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Aquí voy a un tema que les voy a compartir más adelante, que es por qué no hay cumplimiento dentro de lo prometido por Dios. Y es que estos 3 espíritus representan 3 áreas que toman en tu vida. Más adelante se lo voy a explicar. Dice: y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Estos espíritus, va a haber una serie que se va a llamar, anteriormente de una serie que se llamaba Las Enemigas del Reino. Esto va a ser Los Enemigos del Reino, que lo vamos a explicar a detalle cada uno. ¿Quién representa a Moloc hoy en día? ¿Quién representa a Moab? ¿Y quién representa a Astoret? Verso 34 dice: pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, y por amor a David mi siervo, al cual yo lo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti las 10 tribus. ¿A quién le va a dar las 10 tribus? A Jeroboam. Fíjese, Jeroboam era un líder. Dios lo había establecido a él por la desobediencia de Salomón, pero a Salomón solo al hijo de Salomón, que era Roboam, solamente le iba a dar un reino, que era el de Judá. Entonces, de este reino de Judá vino el profeta joven, que ahorita estábamos escribiendo, ahorita lo voy a explicar más adelante. Ahora, resumiendo la historia, Dios le quita el reinado a Salomón, se lo da a un siervo de él, a un sirviente, le da 10 tribus, y le deja las otras, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, a este Roboam. Muere Salomón,
viene Jeroboam, porque era parte del pueblo, y ya reinando Roboam, que era el hijo de Salomón, el pueblo lo comienza a decir, liderado por Jeroboam, dice: oye, Roboam, tu padre Salomón nos cobraba muchos impuestos. Ahora que estás gobernando tú, algo más dijeron, disminuyen los impuestos porque el pueblo está cansado y no puede. Dice Roboam a Jeroboam: ven en 3 días y te tengo noticias de lo que voy a hacer. Roboam se junta con ya como rey, se junta con sus consejeros y le toma consejo al consejo viejo, por decir así, que era el que ayudaba a su padre, y dice: oigan, ¿qué me aconsejan? ¿Bajo los impuestos o no? Y le dice el consejo, que era de Salomón, dice: yo te recomiendo que bajes los impuestos, escucha a tu pueblo, si así lo haces, el pueblo te va a seguir y te va a servir. Y luego dice Roboam, ya tomando consejo con los antiguos consejeros, ahora toma consejo con los nuevos, con su equipo que él eligió, y le dice: oigan, ¿ustedes qué me aconsejan? ¿Y sabe lo que le dice este nuevo consejo? Dijo: no les hagas caso al pueblo, diles al pueblo que tu dedo más pequeño será más grueso que los lomos de tu padre, que si tu padre gobernaba con azotes, tú lo vas a gobernar con escorpiones. Es decir, auméntales más el impuesto. Y adivine cuál consejo tomó Roboam. Le gustó la frase de gobernar con escorpiones. Y al pueblo, llegan los 3 días, llega Jeroboam con todo el pueblo. ¿Qué onda, Roboam? ¿Nos vas a disminuir los impuestos? Y les empezaban: que mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos que mi padre. Si mi padre los gobernó con azotes, yo los voy a gobernar con escorpiones. Así que no les voy a bajar los impuestos, sino que les voy a aumentar todavía más. Y así comenzó gobernando Roboam. ¿Qué pasó? Una división en el pueblo. Y ahí comenzó a cumplirse la profecía que a través del profeta que leímos hace rato, que le puso el manto a Jeroboam, se divide el reino y Jeroboam comienza a crecer. Comienza a crecer, comienza a gobernar, el pueblo comienza a prosperar. Pero llegó un punto, y es que a partir del verso 25 en adelante, usted lo lee en su casa, el capítulo 12, Primera Reyes 12, a partir del verso 25, dice la Biblia que Jeroboam comienza a reinar. Vamos a leer solo el verso 26. Primera Reyes 12, verso 26. ¿Ya lo tienen? Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Bueno, vamos a leer un poquito más para atrás. Y le dijo Jeroboam, estoy leyendo otro, perdón, verso 26. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastantes habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir en la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Le explico esto, pongan mucha atención. Cuando Jeroboam ya gobernando 10 tribus, el arca del pacto estaba en Jerusalén. Ahí iba el pueblo a adorar, iba el templo allá, iba todo el pueblo al templo de Jerusalén. Y dijo Jeroboam, dice que el verso 26 comenzó, dice, se dijo en su corazón, comenzó a tener miedo. Jeroboam, ¿se acuerda que era? ¿Era hijo de reyes? ¿Qué era? Era un siervo. El problema de tener un líder que no sabe la identidad que tiene en Dios es que siempre va a tener inseguridad y sus decisiones van a afectar a todo el pueblo. Un rey tan inseguro que lo único que va a reflejar en sus acciones es la herida a cada corazón que está gobernando. ¿Y sabe lo que hizo este rey? Dijo: para que no vayan a adorar hasta allá, mejor les voy a poner un templo aquí. Hizo 2 becerros de oro, uno lo puso en Betel y otro lo puso en Dan. Verso 30, perdón. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¡Qué terrible! Cuando tú, pensando que el rey que te debe guiar y gobernar con sabiduría, con justicia, porque Dios te puso, porque claro, ¿quién puso a Jeroboam a gobernar? Dios le había profetizado. Y si usted lee todo el capítulo 12,
En el capítulo 11 también dice: si tú andas delante de mí, yo te voy a prosperar, yo te voy a respaldar. Hizo todo lo contrario. ¿Saben por qué? Porque cuando escuchó que si en cuanto vio la oportunidad de que el pueblo se le podía ir a adorar a otro lugar, él comenzó a crear sus propios altares. Dice la Biblia que puso sus propios sacerdotes, sus propios levitas y hasta su propio altar. El problema de los líderes que carecen de la revelación de la identidad es de que comienzan a poner yugo en la gente de tal manera que ni siquiera les permiten adorar a otros lugares, porque solamente el único lugar santificado es el que ellos ponen. Tú no puedes ir a otras iglesias porque aquí es la única que Dios estableció. Solamente puedes adorar aquí, allá no. ¿Me está entendiendo? Fíjese, 2 becerros de oro es lo que puso Jeroboam. Vamos a saltar al capítulo 13, verso 13. Qué interesante, porque toda la estrategia que estableció Jeroboam era solamente para que la gente no se le fuera. Comenzó a hacer todo sin ninguna instrucción de Dios. Si te fijas, ya el profeta que lo ungió ya no estaba a su lado. Cada rey siempre tenía un profeta, y aquí solamente obtuvo el poder, obtuvo la posición y se deshizo del profeta. Ya jamás aparece ahí, sino él se puso sus propios sacerdotes, se puso su propio consejo espiritual, porque de espirituales no tenían nada. Para que fueran sacerdotes tenían que ser de la tribu de ¿quién? De Leví. Y nadie descendía de esa tribu. Por eso, cuando una persona está gobernando desde su propia inspiración, deseo e intereses personales, comienza a rodearse y a ponerse equipo, no que lo exhorten, no que le estorben, sino que le digan sí a todo lo que él habla, que le digan que sí a todo lo que le está profetizando. Se volvió la única manera. Que le digan que sí a todo lo que él está profetizando. Hay gente, líderes, que siempre van a poner a personas en un puesto de liderazgo, a gente que sabe que le va a dar por su lado, gente que únicamente le va a profetizar lo que él quiere escuchar frente a los ojos del pueblo, para que el pueblo diga: entonces sí es de Dios. La realidad es que no tenía un ministerio, no tenía un profeta. El peligro que corremos todos es que cuando pensamos que porque asistimos a un lugar donde se predica la palabra, se adora a Dios, pero descuidamos nuestra intimidad con Él, tendemos a escuchar las voces que, aunque sabemos que estamos mal, pero esas voces nos digan: no, tú échale ganas, Dios conoce tu corazón, tú síguele así, algún día te va a cambiar. Y uno comienza a escuchar esas voces creyéndose que realmente está bien, cuando realmente estamos mal. Nos gusta de pronto rodearnos de personas que no nos digan lo que tenemos que hacer, que no nos digan realmente: oye, estás mal aquí, oye, te aconsejo que hagas por acá, oye, mira, he visto esto es el otro. ¿Quién eres tú? Dios no nos ha puesto como jueces, dicen por ahí. ¿Estás seguro? En las cartas de Pablo, sobre todo primera de Juan 4, habla de personas, aquellos ministros y profetas, o personas que en el nombre de Dios quieren darte consejo, diciendo que Dios dijo. En realidad Dios no dijo nada. Primera de Juan 4:1 dice que hay que probar a los espíritus si son de Dios. Usted no puede aceptar palabra de alguien que dice: Dios me dijo, si primeramente Dios no le habló a usted. Ya le he enseñado, la palabra profética únicamente va a venir de terceras personas, únicamente para confirmar lo que Dios le dijo a quién, a usted. La palabra profética sí funciona. Dios no le va a hablar algo nuevo que primeramente no le reveló primeramente usted. Y no puede venir personas a querer imponer solamente por su modus operandi para sacar algo de usted. Verso, ¿qué le dije ahorita? 1 Reyes 13. Vamos a ver el versículo 1. ¿Ya lo tiene? 13:1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá de Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. ¿Quién estaba?
estaba Jeroboam en su propio altar, el que él había creado para él con sus propios sacerdotes. Verso 2. Aquel clamó contra el altar. Pero fíjense quién está hablando primero. Un varón de Dios, un profeta del cual no tiene nombre. Dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar. Cuando en la Biblia, pausa, cuando en la Biblia se repiten dos veces la misma palabra, o se repite dos veces la misma frase, es para hacer un énfasis que el que está hablando en realidad estaba gritando. Entonces cuando dice dos veces la palabra o la frase, es un énfasis de que esa frase se dijo una sola vez, pero se dijo gritando. ¿Está conmigo? Muy bien. Altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Fíjese esto. Dios levantó un profeta joven, un profeta sin nombre, y comenzó a profetizar en contra de lo que este rey Jeroboam estaba diciendo. Un profeta sin nombre, pero cargado con toda la unción del Espíritu Santo. Y fíjese, el verso 4, el rey comenzó a utilizar, dice que extendió su mano y dije, hey, arréstenlo, agárrenlo. Pero en cuanto terminó de dar la orden, ¿qué le pasó a su mano? Se le secó. Y es que esto es lo que siempre va a suceder cuando una persona que quiere interferir en lo que Dios te está hablando solamente porque no le parece, aunque sea verdad, siempre tenlo por seguro que va a haber manos apuntando para enjuiciar lo que Dios te ha dicho de ti. Pero esto tienes que saber, que no importa cuántas personas estén criticando, enjuiciando, señalando, siempre la unción de Dios te va a respaldar a ti. Porque a pesar de que esta persona, Jeroboam, el rey, la autoridad, estaba enjuiciando al profeta joven sin nombre, un anónimo, lo que sucedió es que se le secó la mano. Pero fíjate el verso 5. ¿Cuánto hay en el 5? Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios se había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por quién, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. Y es que el don profético en un corazón maduro siempre va a tener la disposición de bendecir al que lo maldijo, de poder perdonar al que lo hirió, de poder traer ayuda o apoyo cuando se le está pidiendo, a pesar que tú recibiste lo contrario de esa persona. Mire, en cada proceso que Dios nos permita vivir o pasar o experimentar, va a haber situaciones que sea como sea, si la persona está malintencionada, si la persona realmente es inmadura, si la persona, etcétera, etcétera, lo daña, lo murmura o lo difama, etcétera, lo que sea, independientemente del daño, usted como hija y como hijo de Dios, tenemos la asignación de representar a Cristo por encima de mi carnalidad. No importa si alguien lo está maldiciendo por causa de hacer la voluntad de Dios. Su única asignación y función no es darle una respuesta en el mismo nivel de maldición que él está. Si él lo está maldiciendo, usted no puede rebajarse a la maldición de donde Dios lo sacó. Su obligación por la posición que tiene en Cristo es bendecir al que lo maldijo, es ayudar al que lo rechazó, es poder ayudar a sanar a aquel que incluso lo hirió. Creo que muchos hemos pasado por ahí, porque a pesar de tanta condenación, murmuración, chisme, etcétera, etcétera, gente que no cree en tu llamado, gente que no cree en tu ministerio, eso no es importante. Lo que va a caracterizar de alguien que ha sido escogido por Dios no es la unción que lo vuelve, sino el corazón maduro, presto para siempre perdonar al que lo difama, al que lo critica. Eso es la principal característica
de un ministro maduro que tenga la capacidad de perdonar por encima de todo lo que hagan en su contra. Verso 7, fíjese: y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Fíjese esta parte. El profeta no le está diciendo: no es que tu ofrenda sea mala, sino que yo tengo una instrucción y no me puedo detener. Aunque me ofrendes gran cantidad, yo no iría porque tú me invites, yo tengo una instrucción. Pero qué casualidad que hoy los ministerios proféticos de la mercadotecnia religiosa profetizan a favor de una buena ofrenda, profetizan a favor de una buena invitación, profetizan, hay un dicho muy peculiar, ¿no? Que dependiendo el sapo que hay cuenta, dependiendo la lana de la oveja, es la palabra profética que se les da. ¿Ha escuchado esto? ¿Ha visto esto? No diga en qué lugar, por favor, pero es algo muy común. Y fíjese, ahorita le voy a desglosar esta parte. Vamos al verso 11. Ahora sí, en el que empecé. Verso 11. Ya el profeta joven ya se había ido por otro lugar, ya iba de camino, y el profeta viejo aquí sale a la luz. Dice, y el verso 13, 11, perdón. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día de Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Fíjese esto: un profeta viejo. Ya le había dicho que el profeta viejo no es por la edad, sino porque su tiempo ya pasó. Fluía en lo profético, ya no fluye, profetizaba, ya no profetiza. Pero fíjense ahora cómo recibe. Como ya no fluye, ¿quién le trajo la noticia? El problema, el detalle, la consecuencia de un ministerio viejo que dejó de escuchar la voz de Dios, porque se dejó llevar por el protocolo, por la costumbre, por la tradición, dejó de escuchar la voz de Dios y únicamente ahora escucha la voz de Dios a través de sus hijos, a través de la gente que esté ahí, porque ya él no tiene un oído presto para escuchar lo que Dios está hablando. Y ahora depende el profeta viejo de otros profetas para poder recibir la instrucción. Pero si te fijas, él seguía estando a la cabeza. ¿Por qué? Porque si los profetas o los hijos que estaban ahí sí escuchaban, y ahora él tiene que escuchar de ellos, pero porque él sigue a la cabeza? ¿Dónde se lo explico? ¿Dónde me quedé? Verso 12. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios. Y él les dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y lo montó. El profeta viejo, es decir, el profeta que no funcionaba más, comenzó a seguir al profeta que estaba funcionando. Fíjese el verso 14. Del 14 al 17 dice: y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo: yo soy. Y entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios se me ha dicho: no comas ni pan ni bebas agua ni regreses por el camino por donde fueres. Es decir, aquí el profeta joven prácticamente le estaba diciendo que era inmanipulable. Por primera vez, el profeta viejo que seguía gobernando por otros ministerios jóvenes, estaba gobernando sobre otros ministerios jóvenes, se topó con un profeta joven que era inmanipulable. Diga conmigo: inmanipulable. Este profeta comenzó a verlo y dijo: híjole, este no quiere venir porque de verdaderamente dice que tiene una instrucción de Dios. Pero ahora dice: ¿cómo lo convenzo? El profeta joven le dijo: mira, yo reconozco que tú eras un profeta ya desde antes que yo reconozco tu ministerio, yo reconozco que Dios te usó,
pero ahora a mí mi Dios me está hablando. Yo reconozco que también es un profeta conocido entre el pueblo, que Dios te hablaba, pero yo también soy profeta y a mí Dios me está hablando. Y de pronto dijo el profeta viejo, de colmillo, de años, de ministerio, ¿cómo lo convenzo de que me pueda hacer caso y venga a comer a mi casa? ¿Cómo lo convenzo? Y se sacó prácticamente la vieja confiable, la frase más peligrosa y la más efectiva para un ministerio cuyo herramienta y cuya base es la manipulación. ¿Cuál era esa frase? ¿Alguien sabe? La famosa frase, Dios me dijo. Sacó la vieja confiable y ve al verso 18. Y el otro le dijo que yo también soy profeta como tú. Lo primero que dijo a base de mentira, y yo también soy profeta. ¿Sabes que el ministerio viejo siempre lo que lo va a hacer enfurecer, lo que nunca va a aceptar es que Dios le esté hablando a alguien aparte de él? Él nunca va a aceptar que Dios te está hablando a ti, porque ya no está escuchando la voz de Dios. Y él no acepta como cabeza, como ministerio, como líder de la máxima casa pastoral, espiritual, angelical, que él, aunque sea la cabeza, Dios no le esté hablando a él, pero a otros sí. Eso es lo que nunca va a aceptar. Por eso de entrada la frase, yo también soy profeta, no eres el único, yo fui primero que tú, yo fundé la iglesia, tú qué vas a tener que decirme hablando a mí de cómo pastorear, de cómo dirigir, de cómo liderar, de cómo adorar, si yo soy el líder. ¿Me está entendiendo? En Facebook no sé si alguien está ahí, pero dígame, diga gloria a Dios y comparta esta publicación a un ministerio viejo, compártalo ahí en su muro para que sea de bendición para alguien más, porque sé que Dios está hablando y Dios está trayendo revelación. Verso, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Sí, es cierto, me confundí de hojas. Esta iPad como que no está tan actualizada, ¿no? Verso 18, verso 19. Entonces, ¿qué hizo el profeta joven? Y el inmanipulable, el que había escuchado la voz de Dios personalmente, sucumbió ante la estrategia del profeta viejo. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua, y aconteció que estando en ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. O sea, le dije ahorita, el profeta viejo ahora estaba profetizando. Ya le dije, era causa de la unción que portaba el profeta joven, que se activó en el que estaba muerto, en el profeta viejo, en la palabra de Dios. Y ahora comenzó a profetizarle, pero ahora le estaba profetizando condenación. Y todo el verso 20, 21, 22 y 23, el 22, perdón, le dice toda la condenación, vas a morir, y es más, no vas a entrar ni al sepulcro de tus padres. Es decir, sin honra, sin honor, te vas a morir. Esa fue la palabra de Dios al profeta joven por medio del viejo. Pero fíjese lo que dice el verso 24. Y yéndose, o sea, ya después de que terminó de comer, vamos al verso 23, perdón. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Fíjese lo que hizo el profeta viejo. Ya lo hizo pegar, ya lo hizo pecar, le soltó la condenación. Ahora sí, ahí está el asno preparado, obviamente, porque el propósito del profeta viejo era matar al profeta que Dios ha levantado en el tiempo de él. Y ahorita le voy a explicar eso. 24. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. ¿Quién se murió? El joven. Fíjese. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Fíjese esto. El león estuvo ahí por asignación, mató por asignación, no por hambre, porque si no se hubiera comido al burro también. No se comió al asno, solamente mató al profeta, y ahí se esperó. El problema del profeta joven es que se cayó en la manipulación estética y quirúrgica del profeta viejo
Cuando Dios me dijo, cuando Dios no había hablado nada. Y viene esta parte. Fíjese el verso 25, perdón. Y aquí que unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que todavía estaba ahí, dice, junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver el camino, el varón de Dios es... ¡Qué hipocresía! Primero no lo reconocía como profeta, pero ahora que estaba muerto, ahora sí le dijo, este es un varón de Dios, que fue rebelde al mandato de Jehová, y va a resaltar siempre tu error. ¿Dónde me quedé? Perdón. 26. Por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que le dijo. Se va a jactar siempre en tus errores. El ministerio viejo, el profeta viejo, siempre va a resaltar tus errores, olvidándose de todo lo que fuiste de bendición para él. Pero como ya no perteneces, como ya sacó a lo que él consideraba una competencia, va a comenzar, ya muerto, va a empezar a resaltar por qué moriste. Es que le pasó esto porque se fue, salió de mi casa, salió de mi cobertura. Yo le dije que se quedara, pero él se quiso ir. Lo desvió, lo motivó, lo manipuló y lo desechó. ¿Dónde me quedé? 27. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladle un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. Dice, el león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. ¿Ve por qué no atacó el león por hambre? Solamente por asignación. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Esto es claro. Y verso 30, y puso el cuerpo en su sepulcro. ¿El sepulcro de quién? Del profeta viejo. Y lo endecharon diciendo, hermano mío. El sepulcro que era para el profeta viejo, ahora estaba enterrando al profeta ¿qué? Y es que el propósito del profeta viejo, el propósito del ministerio viejo, es enterrarte en el lugar que a él le tocaba. Quiere que mueras tú en lugar de él, porque se rehúsa a pasar la llave del templo, se rehúsa a pasar la batuta del ministerio, se rehúsa a poder delegar en otros, porque solamente quiere ser el reflector. Y lo que era la muerte para el lugar de término para él, vino, manipuló y puso un ministerio joven, un profeta joven, para que muera en lugar de él. Este tipo de profetas viejos se rehúsa a aplaudir y apoyar a los ministerios nuevos, porque sin él la iglesia no funciona, porque sin él el ministerio no puede avanzar, porque sin él nada funciona, porque él es el fundador, él es la cabeza. Este profeta viejo prácticamente estaba enterrando a la generación joven en la tumba de la profecía vieja. Estos son los profetas que matan, ministros que dicen, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me mostró un sueño, Dios me dio una visión, y resulta que ni el sueño, ni la visión, ni la palabra concuerdan con lo que Dios te ha hablado a ti primero. Pero quieren usar a Dios, no para que trabajes con ellos, para que dejes de fluir y solamente colgarte de la unción que Dios te dio. ¿Sí me está entendiendo? Te voy a dar varias citas, porque es necesario que yo le demuestre con más argumentos bíblicos, porque si no solamente le estaría hablando algo, a lo mejor se le ocurrió a él adaptarlo así. No. Vaya conmigo a Mateo 24:11. Elian, te voy a dictar varias citas así rápido, y para que después usted, si quiere, apúntelas, porque terminando esa transmisión voy a cortar el video y no va a estar en Facebook. Mateo 24:11, si quiere apuntarlas y al rato lo busca. Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a quienes. Pero dice muchos falsos ¿qué? Muchos falsos profetas. Segunda de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1. Búsquemelo rápido. Si alguien lo encuentra primero que el proyector, léalo en voz alta. Pero hubo también falsos profetas
Nuevamente, por favor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Falsos profetas y falsos maestros, que enseñarán doctrinas que van a destruir al pueblo. Ojo, no dice que vienen de fuera, dice que entre el pueblo. Gente que solamente va a ver por sus intereses personales y no le va a importar llevarse entre las patas a todo el pueblo del Señor. Jeremías 23, verso 11. Verso 11, 16, 17, 21. Primero verso 11. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, es decir, se han corrompido. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Verso 16 de ese mismo capítulo 23, verso 16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dice, fíjese, el verso 16, lean por favor. Alimentan con vanas esperanzas. ¿Sabe quiénes son estos? Los que endulzan el qué. Estás en pecado, uno sabe que está en pecado y de repente viene un profeta, dice el Señor que se agrada de tu corazón, serás próspero más que Salomón y te da 7 veces más sabiduría que Salomón. Y utilizan la jerga, el lenguaje, la semántica del viejo profeta. Dios me dijo que te dijera, un ángel se me apareció. Y es como comienzan a convencer a la gente. Este lenguaje súper espiritual que está muy alejado de lo que Dios está hablando. Y es que Dios nos enseña, este profeta joven. ¿Te acuerdas cuando el rey le ofreció, ven a mi casa y te voy a ofrendar, te voy a dar un regalo? Dijo, no. Hay mucha gente que ve los ministerios proféticos como adivinos ministeriales para que les suelten una palabra dependiendo su horóscopo, dependiendo su fecha de nacimiento, dependiendo de lo que están pasando, y en base a la ofrenda creen que va a cambiar la profecía de lo que Dios quiere hablar. Y es que el ministerio profético que no se ha corrompido jamás va a dar una palabra profética a tu favor solamente por la ofrenda que tú le des. Eso existe desgraciadamente, pero también sigue existiendo gente que con un temor al Señor, gente que no se va a sucumbir ante ninguna ofrenda, ante ningún beneficio que el hombre le pueda mencionar, gente que no te va a profetizar algo bueno solamente por lo que tú le des. No, creo que Dios está levantando y nos está dando un entendimiento de que nosotros seamos una generación inmanipulable, que no profetice solamente para obtener un bien, sino que independientemente de lo que tú estés pasando, tú puedas profetizar lo que Dios está hablando. Te acepten o te rechacen, te critiquen o te honren, eso no importa, tú cumple con lo que Dios está hablando. Amén. Verso Montoy. 16, el verso 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Fíjense esto. Jehová dijo, como el profeta viejo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Cielos abiertos, dice el Señor. Y comienzan a hablar en lenguas y comienzan a arrugar la cara aquí el Señor para verse más espirituales. Y uno, el Señor me habló. Se va a la casa la persona que estaba en pecado, se va a su casa. Dios dijo que me iba a abrir los cielos, y lo que ocasionó que esta persona se vino con una palabra equivocada que animó su alma, sus emociones, pero nunca la hizo desistir de su pecado. ¿Sabe qué va a pasar? Comienza una maldición generacional, porque Dios sigue enojado con la persona que no se arrepiente. Pero este falso profeta, al ver que a lo mejor era una iglesia grande, comenzó a profetizar a favor de ellos, recibe su ofrenda, la persona se va para allá con su pecado y sigue pasando los mismos ciclos y consecuencias a causa de un pecado que no se le confrontó, por causa de un falso profeta que solamente le endulzó el oído, pero que no dio la palabra que iba a transformar a la oveja. Amén. ¿Está conmigo? Verso 21. No envié
envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos ¿qué? Ezequiel 13 del 1 al 3. Ezequiel 13 del 1 al 3. Y luego alguien más, búsqueme Zacarías 10:2. Alguien acá de la gente, búsqueme Zacarías 10:2. Y otra persona, búsqueme Deuteronomio 18:20. Primero Ezequiel 13 del 1 al 3. Verso 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, fíjese esto, hijo de hombre, profetiza contra ¿quiénes? Qué curioso, profetiza, le dice a Jeremías, o a Ezequiel, perdón, contra los que están profetizando, contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio ¿qué? Corazón. Hay gente, hay ministerios proféticos fluyendo, diciendo algo que Dios no está dando, pero lo hacen de su propia inspiración para ganar tu corazón. Gente que profetiza desde el alma para crear lazos almáticos contigo y tenerte bajo su gobierno, y tú sigas escuchando algo en nombre de Dios que Dios jamás dijo. Verso 3: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada que... Yo le he enseñado que la vista es una función de los ojos, pero la visión es una función del ¿qué? El espíritu. La visión es una función del espíritu. Pero hay profetas que dicen que el Espíritu Santo me mostró, Dios me dijo, Dios me reveló, pero la realidad están ciegos porque van en pos de sus propios intereses. Amén. Amén. Zacarías 10:2, ¿quién lo tiene? Rápido, fuerte, Zacarías 10:2. Alguien esté buscando Deuteronomio 18:20, por favor. Adelante. Zacarías primero, Zacarías 10:2. Acá lo tengo. Porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, y han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene... ¿Porque no tiene qué? ¿Se acuerda cuando Cristo ve a las multitudes? Se le dijo, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas, ¿como qué? Ovejas que no tienen. Cuando hay la operación, fíjese esto va a estar fuerte. Cuando en una iglesia está operando un espíritu de adivinación y de mentira, viene como consecuencia ovejas que tienen un líder con título pastoral, pero que no los está pastoreando, porque se basan solamente en los sentires, en los oráculos. Yo siento que esto, yo siento de Dios esto, y casualmente todo su sentimiento es para ellos mismos a favor, jamás en contra. Por eso a los que hablan en contra, tú no eres de Dios, tú no eres de Alamí, tú no estás en mi círculo, comienzan a desechar, porque es mejor para ellos seguir en la esencia del espíritu de adivinación y la mentira, para que haya una ceguera en todo el pueblo, y todo el pueblo sigue a sus órdenes y es leal a ese ministerio, pero jamás es pastoreado. Por eso ahí están las ovejas, sobreviviendo a una palabra de un domingo que me anime para otro día más. Van con una carga a la iglesia porque no hay alimento, hay manipulación. Amén. Deuteronomio 18:20. 18:20. Y alguien búsqueme. Bueno, otra digo. 18:20. Sí. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Ve por qué la tumba del profeta viejo? ¿Por qué la tumba en el que murió, el que enterraron al profeta joven, era para el profeta viejo? Porque él estaba mintiendo en nombre de Dios. Pero que dijo, no, yo no voy a pasar la batuta, aquí el profeta de esta ciudad soy yo. Manipuló al profeta joven, y en la tumba que le correspondía a él, vino a enterrar al ministerio joven. Deuteronomio dice, el tal profeta morirá.
Ahora, la muerte no está hablando de física solamente. Cuando la Biblia habla de muerte, comienza por la parte espiritual. Por eso el profeta viejo ya no escuchaba la voz de Dios, porque desde el momento en que se corrompió, ahí había muerto. Dios dejó de hablar, y la palabra de Dios es vida. Cuando tú dejas de escuchar la voz de Dios, es porque hay corrupción en el corazón y estás en un camino de muerte del cual es posible que no regreses si no hay arrepentimiento. Amén. Jeremías 23:32, ya voy terminando. Jeremías 23:32. Adelante. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. A los que hablan, dice, profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras. Profetas, ministerios, hombres que en nombre de Dios están en una posición sobre la gente, pero que a base de mentiras buscan retener al rebaño. No los pastorean, pero sí los están trasquilando. No los enseñan, pero sí los están llevando por el error. No conocen su corazón, pero conocen cuánto diezman y cuánto ofrendan. Eso sí les interesa. Amén. Jeremías 14, verso 15 y 16. Jeremías 14, verso 15 y 16 dice: por tanto así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Es decir, aquellos profetas que debieron de profetizar juicio, el juicio que callan es el juicio que se les revierte a ellos mismos. Porque con tal de que el pueblo no se sienta, que la oveja no se vaya, profetizan lo contrario, hablan algo que Dios no está hablando para que no se sientan. Pero por causa de callar lo que Dios está hablando, el juicio que era para la persona o para el pueblo se convierte en un juicio para el profeta. Cuando encubrimos, cuando nos hacemos, ¿cómo se dice? Partícipe de alguien, del pecado de alguien, cómplice. Cuando nos hacemos cómplices de personas en los cuales sabemos que pecó, pero no lo ayudamos para que vuelva de su pecado, sino que le dice: ay, no te preocupes, Dios conoce tu corazón, tú sigue ofrendando, tú sigue apoyando a la obra, al cabo eso es lo que el Señor va a ver. Nos hacemos cómplices y el juicio comienza a caer sobre todo ello, y se hace una red de corrupción que, si yo le dijera detalle de lo que hemos visto en todo México, es de lo más común, por más triste que se escuche. Alianzas ministeriales tan corruptas que no lleguen los tiempos de campaña política, porque mire, se venden a cualquier partido con tal de agarrar, como decimos, un hueso, con tal de tener una posición, con tal de tener recursos. Y ya no representamos a Cristo, ahora representamos el nombre de un partido y lo queremos disfrazar de bendición de Dios. Dios jamás va a negociar los principios que la palabra escrita nos da. Jamás. El reino de Dios es un gobierno, pero este gobierno está por encima del gobierno del hombre. Dios no está peleado con la política. Él condena la corrupción de los políticos. Nosotros debemos tener el entendimiento, como hijos de Dios, representantes de un reino, de un gobierno incorruptible, que estamos para reflejar la integridad de un reino. ¿Va a tener errores, debilidades usted? Sí, vamos a tener muchas, pero el punto es no ceder ni doblegarnos como el profeta joven lo hizo, solamente por la sutileza y la estrategia del profeta joven que ya tenía colmillo. Jeremías 5:13.
Jeremías 5:13, que vaya buscando Jeremías 23:30 y Miqueas 3:5 y termino. Jeremías 5:13 dice: antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará. ¿Saben que son como el viento? Son profetas que un lunes te dicen: Dios dijo que te fueras para la derecha. El martes, ¿sabes qué? Dios dijo que ahora te fueras para la izquierda. El miércoles, ¿sabes qué? Dios dijo que ahora te fueras a un monte. Y después a la semana, Dios dijo que siempre te quedaras aquí. Y no concuerda nada con lo que Dios te ha dicho a ti, pero con tal de ellos tener un control sobre ti, lo van a hacer. Son profetas como el viento, no tienen sustento de ninguna palabra que Dios habló. Jeremías 23:30. Adelante. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Ya estoy harto, dice otra versión. Por tanto, aquí que yo estoy en contra de los profetas que dicen dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Es decir, están robando las palabras proféticas. Comienzan a querer imitar ministerios que Dios está usando y diciendo: es mi propia revelación. Gente que quiere que tú hables como ellos. Gente que quiere que los imites a fuerzas porque ellos son el estandarte y el ejemplo más espiritual que puedes conocer. No sé si a usted le tocó, a mí me tocó anteriormente en aquellos años, aunque no soy tan viejo, más bien no soy viejo, perdón. No sé si le tocó antes de que cuando alguien hablaba en lenguas, ¿no? Decían: ven para que recibas el don de lenguas. Y te agarraban y repite conmigo, bla, 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 y tenías que repetir con ellos para que se activara el don de lenguas. ¿A alguien le tocó eso? ¿Aprendieron o no? A fuerzas te querían imponer que si no hablabas como ellos, entonces no recibiste la llenura del Espíritu Santo. Es que si no hablas lenguas, no entras a esta dimensión. No estoy en contra de las lenguas, mucho menos. Pero lo que dice Jeremías es esto: imposición de hombres. Quieren imponer algo espiritual cuando no tienen nada de revelación. Y lo que ocasionas es poner yugo en la gente, que si no habla, la gente se va triste a su casa pensando que el Espíritu Santo no habita en ellos. Gente que porque a lo mejor no profetiza, comienza a irse triste a su casa y deja de clamar a Dios porque se sienten indignos y se sienten incapaces, porque dijo el ministro, dijo el presidente, iba a decir, el presbítero, gracias hermano, eso es lo que quería decir, gracias. Porque dijo el pastor que si no es así, entonces todos estamos mal. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Están robando lo que yo puse en otros a causa de imponer sus propias reglas humanas. Y por último, Miqueas 3:5 dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas, fíjese esto, que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Es decir, si veo que me vas a dar algo, te voy a bendecir, voy a profetizar lo mejor de los cielos, es más, del tercer cielo voy a profetizar la mejor bendición para ti. Pero, diga conmigo, pero al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Es decir, si no me vas a ofrendar bien, si no vas a añadir algo que a mí me convenga, entonces no va a haber cielos abiertos, va a haber infierno abierto, porque el Señor ha dicho y Dios me mostró y Dios me dijo que no vas a ser bendecido porque no me estás apoyando a mí. ¿Alguien ha escuchado eso? Si no hay algo que comer de ti, si hay algo que comer, si van a sacar algo de provecho de ti, mira, espera las mejores palabras proféticas que ni siquiera se han escrito, que además que ni a Juan se le mostró en el Apocalipsis. Tenlo por seguro que te las van a dar, y súper espirituales, con tal de sacar provecho de ti. Pero en el momento
que como el ministro joven, el profeta joven, era inmanipulable, van a usar todos los recursos del infierno para echarlos en tu contra en el nombre del Señor. Y en el momento que prestes atención, en el momento que empieces a razonar que tal vez el que te está maldiciendo realmente tenía razón, porque ante los ojos de él fuiste rebelde, ante los ojos de ellos eres un mal ministro, ante los ojos de ellos realmente nunca fuiste de bendición, comienzas a caer en su juego. El juicio que le tocaba a ellos, comienzan ellos a hacerte partícipe de él, porque jamás quieren morir solos, quieren llevarse con ellos a los que están brillando más que ellos. ¿Cómo se llamaba el profeta joven? ¿Cómo se llamaba el profeta joven? ¿Cómo se llama el profeta joven? Lo que más aborrece a un profeta viejo es que Dios esté usando a alguien que ni siquiera tenga nombre, ni siquiera tenga seguidores, que no es conocido, que no tiene plataforma. Eso es lo que aborrece el profeta viejo. ¿Cómo es posible que Dios esté hablándole y usando a alguien que ni siquiera es conocido, que no tiene un respaldo de una gran iglesia, un gran ministerio, que no tiene mentores reconocidos, pero que Dios lo está usando? Eso es el profeta viejo, se va a ir contra él. Esa es la esencia de los profetas que matan. Profetas que profetizaban en su tiempo, que fueron de bendición para mucha gente, pero cuando la corrupción llegó, la voz de Dios se cerró para ellos. ¿Recuerdas a Elí? Sí. El encargado del templo seguía siendo Elí, él seguía siendo sacerdote, pero Dios le hablaba a Samuel. Un Samuel que ni era conocido por la posición en el templo. Un Samuel que dormía de día y de noche al lado del arca. Un Samuel que no tenía posición, pero que Dios le habló a él. Y resulta, me encanta la historia de Samuel, porque desde antes de nacer vino un pacto de Ana con Dios. Señor, si tú me concedieras a este hijo, te servirá. Y ahí se aparece, de pronto llega Elí. El que ya no escuchaba la voz de Dios llegó. Oye, ¿estás borracha para estas horas? No, Señor, yo no estoy borracha, estoy atribulada de espíritu, clamándole algo a Dios, pidiéndole algo con todo mi corazón. ¿Sabe qué dijo Elí? Jehová haga conforme a lo que le has pedido. Y de pronto la única palabra profética que salió de Elí se convirtió años después en el juicio contra Elí. Viene Samuel, la profecía que salió de la boca de Elí, y esa profecía que debía ser de bendición y de apoyo para el ministerio viejo de Elí, viene a ser el juicio profético para darle término no solamente al ministerio de Elí, sino a todo el linaje completo, que más después nunca se menciona Elí ni a sus generaciones. Necesitamos entender que un ministerio genuino no va tras los reflectores, no va tras el corazón de las ovejas, no va dando palabra profética a diestra y a siniestra para que después se hagan una fila de los que diezman $1,000, de los que diezman 5,000, de los que ofrendan mejor, para soltarles una palabra. Dios está en contra de los que profetizan en su nombre y Él no está hablando nada. Dios sigue hablando al día de hoy. Quiero aclarar algo, yo no estoy en contra del ministerio profético, aunque me haya parecido así. Yo estoy a favor del ministerio profético. Estoy a favor de los que hablan en el nombre del Señor, pero que sus frutos se reflejan primero lo profético y lo que importan ellos. Que sus frutos estén avalando quién es el Señor en ellos, más que lo que hablan. El ministerio profético sigue funcionando en su máximo esplendor al día de hoy, pero no están profetizando nada de lo que ya se ha escrito acá. Esto es lo que nos da dirección, esto es lo que nos da sustento. No estamos para dar circo, maroma y teatro para retener a la gente. Si estás utilizando decir a ¿cómo se llama? Se me fue porque se me están yendo muchas palabras últimamente, santo Dios.
Se me fue. A ver, díganme un predicador, me gustan mucho los predicadores bautistas. ¿Cómo se llama? Paul Washer. Paul Washer decía: si utilizas recursos carnales para retener a la gente en la iglesia, vas a necesitar toda tu vida de tener más recursos carnales, para que estén todos los días de tu vida en el ministerio que estás ejerciendo. No podemos usar estrategias del mundo para hablar cosas espirituales que la palabra nos enseña. No podemos seguir maquillando un ministerio usando a la misma gente para manipularla con maldición si no nos siguen, para manipularla que les va a ir mal si no adoran solamente en la iglesia. Tal como Jeroboam hizo un altar para él y les dijo: no vayan a adorar hasta Jerusalén, aquí deben de adorar. Allá no, aquí está más bonito, miren, está más grande. Aquí está el grupo de alabanza completo. Aleluya. Dijo: allá no, aquí es el lugar. Solamente mi bendición cuenta. Solamente yo soy el pastor escogido en todo México. Todos los demás están mal, yo tengo la revelación absoluta. Familia, yo creo que alguien que está dirigiendo bajo la voluntad del Espíritu Santo y está formando discípulos, jamás va a tener temor de que las ovejas se le vayan. ¿Sabe por qué? Porque la verdadera razón o la realidad de las cosas es que no existen muchos pastos verdes. Esa es la realidad. Como le he mencionado, hay muchos templos, pocas que. Hay muchos desiertos, hay muchos lugares, pero donde haya pastos verdes, poco. ¿Sabe por qué un líder, cuando usted esté pastoreando, cuando usted Dios lo lleve a un liderazgo, jamás tenga temor de que se le vayan las ovejas? Porque usted no va a estar formando ovejas, usted va a estar formando discípulos. Y los discípulos siempre van a estar pegados honrando, no al hombre, honrando a Dios por lo que Dios es a través del hombre que puso en su carne. Necesitamos entender que únicamente caminamos y avanzamos a alguien que esté hablando verdaderamente lo que Dios está diciendo en este tiempo. Jamás predique, profetice o aconseje algo solamente para darle por su lado a la persona. No tenga temor en hablar exhortación, porque la exhortación no es para tumbar, la exhortación es para edificar, porque no lo vamos a hacer con odio ni con rencor, lo vamos a hacer con amor, para que la persona sea restaurada. Nunca con juicio para tumbar, siempre con exhortación y amor para levantar y que la persona siga ejerciendo y siga profetizando y siga predicando y adorando. Estamos llamados a ser el reflejo de Cristo en todas las cosas. Si hay que profetizar algo que a lo mejor la gente no va a querer escuchar, usted profetice. Más vale que se queden 12, como dijo Jesús, a que se quede con multitudes que solamente lo siguen por los milagros o no por lo que pueda obtener usted. ¿Está conmigo? No es importante las multitudes, sino lo que Dios habló, y Dios lo va a rodear de la gente correcta para que cumpla su propósito. Amén. Póngase de pie, por favor.